El mundo incrédulo contempló en estado de shock cuando dos aviones de línea impactaron contra las torres del World Trade Center, uno tras otro, cortándoles todas las vías de escape a los que estaban trabajando en los pisos superiores al lugar del impacto. Más de 3.600 personas perdieron la vida en ese deliberado acto de terrorismo y las naciones de Occidente, enfurecidas, se lanzaron a la acción. No se escatimaron recursos para encontrar a los responsables de ese cobarde acto de agresión y llevarlos a la justicia. Sin embargo, a pesar de su atrocidad, Osama Bin Laden y la red terrorista de Al-Qaeda no fueron los principales asesinos de Nueva York durante aquel año. Alguien más mató una cifra 10 veces mayor de personas en la misma ciudad y nadie dijo ni una sola palabra al respecto. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Y en un momento más regresaré para que estudiemos algunos de sus principios de vida. Quizá la razón por la cual el 11 de septiembre nos parece tan horrendo es porque ese número de inocentes fueron ejecutados por alguien que llevaba una causa política y religiosa. Es inconcebible que una causa tal pueda hacer que alguien mate a más de 3.600 personas inocentes a sangre fría. Pero a pesar de lo terrible que fue el 11 de septiembre, hay otra fuerza en acción en Norteamérica y en el mundo que mata cada año muchas personas más que las que mató Osama Bin Laden. Según algunos registros, mató 10 veces más personas en la ciudad de Nueva York el mismo año del ataque sobre el World Trade Center, pero no hemos reaccionado de la misma manera. ¿Y cuál es esa fuerza que mata a cientos de miles de norteamericanos y yo diría millones de personas alrededor del mundo cada año? Para obtener la respuesta, demos vuelta atrás las páginas de la historia y veamos un obsequio que recibió Cristóbal Colón en cierta oportunidad. Cuando Colón llegó a América Central, allá por el siglo XV, alguien le regaló un montón de hojas secas. Al principio no supo qué hacer con ellas, pero luego la tripulación advirtió que los locales les prendían fuego e inhalaban el humo. Y quizás para no ser descorteses, hicieron lo mismo. Y antes de regresar a Europa, la mayoría se habían convertido en adictos al tabaco. Y al principio los europeos no le prestaron mucha atención al hábito del tabaco, hasta que un diplomático francés llamado Jean Nicot lo introdujo en su país. Su nombre puede resultarnos familiar porque del mismo se deriva el término nicotina. Y una vez que el tabaco se hizo popular en Francia, la costumbre se expandió rápidamente al resto de Europa occidental y desde allí ese vicio llegó al mundo entero. Tuvo opositores de inmediato, incluyendo el rey Jacobo I de Inglaterra, quien dijo que fumar es una costumbre desagradable para la vista, odiosa para la nariz, dañina para el cerebro, peligrosa para los pulmones y su nauseabundo humo negro se asemeja al horrendo humo que surge de las profundidades del infierno. Así lo dijo el rey. Pero las voces contrarias fueron pocas y aisladas. Y en los primeros años del siglo XX, los cigarrillos se producían masivamente y millones de personas lo fumaban sin el menor temor de que pudieran producirles algún daño. Y lo cierto es que a mediados del siglo XIX se tenía el convencimiento de que fumar era beneficioso para la salud y algunos médicos aún lo prescribían como cura para las infecciones del pulmón. ¿Te imaginas? Por ejemplo, un libro médico de 1835 recomendaba que al fumar, dice así el libro, el paciente debía respirar el humo por completo para que la cara interna de las vías respiratorias pudiera verse expuesta a la acción del vapor. Y antes de mucho, los norteamericanos fueron irresistiblemente atrapados. La nicotina se convirtió en la droga favorita de millones. Estadistas, estrellas de cine y todos los que figuran en el quién es quién comenzaron a usarla. Pero a mediados del siglo XX comenzó a salir a luz nueva información. Resultaba que los cigarrillos
no aportaban ningún beneficio, por el contrario, eran letales. Y la ciencia demostró que al encender un cigarrillo se recibe algo más que una dosis de nicotina y un poquito de alquitrán. En realidad se están incorporando más de 4.000 componentes químicos, muchos de los cuales, más de 40, son cancerígenos. Y la nicotina es la droga que nos atrapa y nos hace volver por más. Pero es solo uno de los miles de asesinos químicos que se esconden detrás de cada inhalación de humo del cigarrillo. E incluye asesinos tan notorios como arsénico, acetona, formaldehído, mercurio, plomo e incluso el cianuro de hidrógeno. De repente, fumar ya no fue tan atractivo como solía ser. Y una de las cosas que puso los peligros del cigarrillo sobre el tapete del siglo XX fue un artículo publicado en Reader's Digest en 1952, que se titulaba Cáncer en el paquete. Y el artículo demostraba claramente la vinculación entre fumar y enfermedades como el cáncer del pulmón y los ataques al corazón. Y cuando llegó a los escaparates, la industria del tabaco sufrió su primera baja en las ventas en más de 20 años. En 1954, las compañías de tabaco de Norteamérica contraatacaron formando el Consejo de Investigación de la Industria del Tabaco, con el propósito de desvirtuar el temor del público a los cigarrillos. Y la solución propuesta fue una nueva línea de productos más seguros o más saludables, entre comillas, entre los que estaban los cigarrillos con filtro y el tabaco con bajo nivel de alquitrán. Por algún tiempo, las ventas de tabaco volvieron a aumentar. Pero en 1964, el cirujano general de los Estados Unidos le dio otro golpe demoledor. Difundió un estudio que demostraba que fumar cigarrillos produce cáncer de pulmón y de laringe. Y el informe sentenciaba textualmente y dice así: el consumo de cigarrillos es una amenaza para la salud de tal gravedad en nuestro país que amerita una acción apropiada para remediarla. Bueno, la advertencia estaba hecha. No había duda al respecto, los cigarrillos mataban a la gente, pero la industria del tabaco trató de encubrirlo durante años. Los fabricantes negaron que los cigarrillos fueran dañinos o adictivos, y todos los que los llevaron a las cortes perdieron porque eran demasiado grandes como para detenerlos. Finalmente, en 1988, los investigadores descubrieron un documento confidencial que había preparado la compañía Philip Morris, que señalaba explícitamente que los cigarrillos eran altamente adictivos y también señalaba que la industria estaba enfocando su publicidad hacia los adolescentes para sustituir a los consumidores que habían muerto por causa del cigarrillo. Las grandes compañías tabacaleras detestaban admitirlo, pero finalmente, en 1999, 35 años después de la primera advertencia del cirujano general, la tabacalera más grande del mundo, Philip Morris, admitió públicamente que fumar tabaco es adictivo y que produce cáncer de pulmón, enfisema y enfermedades coronarias. El juego aparentemente había terminado. El tabaco perdió su causa. Y ahora todos saben y admiten que es un asesino. Y hoy por eso los paquetes de cigarrillos contienen leyendas de advertencia para tratar de disuadir a los usuarios. Tomemos por ejemplo a Canadá. Desde agosto del 2001, tiene una de las leyes antitabaco más estrictas del mundo. Prohíbe que los menores compren cigarrillos. Es incluso ilegal etiquetar los cigarrillos diciendo que son suaves o light, porque esas expresiones dan la falsa impresión de que algunos cigarrillos no son tan dañinos, cuando el hecho es que todos son asesinos. Luego otros países han seguido con la misma costumbre, y algunos ponen etiquetas más grandes, otros más pequeñas. Pero a pesar de todas estas drásticas medidas, la gente sigue fumando. Y parece que más y más. Por ejemplo, una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud, se descubrió que 1.000 millones de personas, o sea, 1 billón de personas, fuman alrededor del mundo. Y 5 millones mueren cada año por enfermedades relacionadas al tabaco. Es decir, una persona muere cada 6 segundos.
Y los ciudadanos de Montenegro están entre los que más fuman en el mundo, con un promedio de más de 4.125 cigarrillos por personas al año. ¿Te imaginas lo que es eso? Y eso los coloca en el primer lugar. Inmediatamente le siguen Bielorrusia, Líbano, Macedonia, Rusia, Eslovenia y Bélgica. Y los países hispanos donde más se fuma incluyen Cuba, Argentina, España, Uruguay y Chile. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Sabemos que nos mata y que nos cuesta más de lo que pensamos. Hasta los que no fuman tienen que pagar por el cigarrillo. Por ejemplo, 1992. Los contribuyentes de Canadá, y uso este país porque tiene muchas encuestas, tuvieron que desembolsar más de 2.600 millones de dólares para hacer frente a las enfermedades producidas por el tabaco. Y este es un costo que todos compartimos. Y si lo sumamos a todos los otros gastos que ocasiona el tabaco, como disminución en el rendimiento laboral, lucro cesante, aplicación de la ley y otros costos directos, la suma aumenta a 9.600 millones de dólares por año. Ahora bien, piensa en todos los fantásticos programas regionales y federales que carecen de financiamiento y verás que no se puede decir que el tabaco solo le hace daño al fumador, nos daña a todos. Es que el tabaquismo es uno de los hábitos más indulgentes. Ya en 1974, la Asociación Médica de Ontario, en Canadá, identificó la necesidad de proteger a las personas que no utilizaban tabaco, pero que igual estaban expuestas al humo del mismo. Las investigaciones confirman que el humo de segunda mano, con sus miles de productos químicos mortales, está matando personas inocentes. No solo los fumadores quienes contraen cáncer del pulmón, también afecta a los que viven y trabajan a su alrededor. Y es posible que las principales víctimas inocentes del humo de segunda mano sean nuestros propios hijos. El cirujano general de los Estados Unidos informa que los niños que conviven con fumadores tienen más infecciones en el oído y más propensión a padecer asma y más trastornos respiratorios que los demás niños. Más aún, parece haber una vinculación definida entre el humo del cigarrillo y algunos de los casos de muerte súbita infantil. Y a la luz de la evidencia creciente, es muy difícil sostener que el hábito de fumar es un asunto personal y solo hace daño a quien lo practica. Les cuesta a los contribuyentes miles de millones de dólares e incluso puede costarles la vida. En la provincia de Columbia Británica, algunos estudios casi increíbles indican que el humo de segunda mano produce más muertes en los lugares de trabajo que las que se producen en la construcción, la industria de transporte, los aserraderos, todo ello juntos. Pero no debería ser así. A escala mundial los fumadores mueren unos 13 a 14 años antes de lo que deberían hacerlo, lo que significa que sus seres queridos pierden muchos años de su compañía. Piensa en los hijos y los nietos que por culpa del tabaco se quedan sin la presencia de alguien querido el día de su graduación o el de su boda. Piensa en la esposa o esposo que queda en la soledad durante años porque el otro cónyuge no pudo abandonar el cigarrillo. Ya no cabe la más mínima duda. Los cigarrillos matan y le quitan a las personas años de salud y de bienestar. Y debemos entender las tasas de mortalidad que el tabaco está provocando. Es increíble. El mundo está molesto y con toda razón. Porque, recuerdas, Osama Bin Laden tuvo el descaro de asesinar a sangre fría casi 4.000 personas por discrepancias políticas y religiosas. Pero escucha, ese mismo año se estima que el tabaco mató a más de 45.000 personas en la ciudad de Nueva York solamente. Esa cifra es más de 10 veces que los asesinatos terroristas. Y la gente continúa haciendo fila para comprar esos productos. Pero lo más preocupante es que los gigantes de la industria tabacalera no lo hacen por cuestiones políticas o religiosas, lo hacen por dinero, por egoísmo. Y aunque saben que los cigarrillos son adictivos y mortales, continúan vendiéndolos para obtener ganancias. Y año tras año,
Año tras año aumenta el número de personas que adquieren ese hábito. Un reporte reciente del Centro de Control y Prevención de Enfermedades indicó que un 23% de estudiantes de secundaria utilizan productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarros, narguiles o pipas. Lo cierto es que 9 de cada 10 fumadores prueban su primer cigarrillo antes de los 18 años. Y ese es el campo donde la industria del tabaco busca a los fumadores de reemplazo. Durante años, los jóvenes han sido especialmente susceptibles a la mentira de que fumar mejora la vida. Y continuamos sosteniendo una industria que está matando a los jóvenes que compran sus productos. ¿Por qué lo hacemos? Bien, algunos lo hacen porque creen que no hay otra opción, otros porque se sienten mejor socialmente, otros han sido fuertemente adictos durante años. Y hay estudios que parecerían indicar que la nicotina es mucho más adictiva que la cocaína o la heroína. Pero no tienes por qué permanecer bajo sus garras, no, porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida, amigo y amiga. Lo último que Dios desea es que seas un adicto sin esperanza, algo que te está matando lentamente. Mira lo que Jesús dijo y que registra San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si hay algo que las investigaciones han probado más allá de toda duda, es que los cigarrillos nos impiden tener una vida abundante. Nos muestran una cara del asunto, pero nos roban más de lo que prometen. Hay quienes argumentan que no existe en la Biblia ningún versículo que hable del cigarrillo, y en cierto sentido tienen razón. No vas a encontrar un versículo que diga no fumarás, pero no significa que el principio no esté presente. Se puede demostrar con la Biblia que Dios desea que abandonemos los hábitos nocivos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como hijos de Dios, sabemos que no debemos usar nuestro cuerpo como nos plazca porque le pertenece a Él. Ha pagado un precio muy alto por nosotros, la vida de su propio Hijo. Y si tu cuerpo le pertenece a Dios, y si eres de tanto valor para Él que estuvo dispuesto a pagar ese precio, ¿por qué destruirlo voluntariamente? Sobre todo, teniendo en cuenta que Dios quiere que tengamos la mejor de las vidas, una vida mejor, más saludable, que disfrutemos de buena salud. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sería posible fumar cigarrillos para gloria de Dios que te creó? De ninguna manera. Hay personas que dicen que fuman porque les gusta hacerlo. Pero si te pones a pensar en los 4.125 cigarrillos que fuman los ciudadanos de Montenegro cada año, ¿cuántos de esos cigarrillos producen verdadero placer? Otras personas dicen que fumar los calma y les ayuda a controlar el estrés, pero cuando analizamos esa afirmación vemos que no tiene ningún sentido. Lo cierto es que el estrés es una parte natural de la vida. Si no tienes estrés, estás muerto. Pero la verdad es que los fumadores se infligen a sí mismos más estrés que los no fumadores. Y cada vez que enciendes un cigarrillo, estás poniendo un clavo en tu ataúd. Cada vez que enciendes un cigarrillo te engañas a ti mismo con la impresión de que te está calmando cuando todo lo que estás haciendo es reducir el estrés que provoca la falta de nicotina en tu sangre. Los fumadores no solo tienen que luchar con el estrés de todos los días, sino que también tienen que calmar el estrés que les produce el hábito, buscando momentos y lugares para satisfacerlo. La verdad, amigo y amiga, es que no hay ninguna buena razón para justificar el cigarrillo. Y algunos argumentan que los ayuda a concentrarse, pero esto tampoco es verdad. La inhalación del monóxido de carbono nunca favorecerá el accionar del cerebro, todo lo contrario. Porque el cerebro no fue diseñado para funcionar con monóxido de carbono. Eso es letal. La nicotina es un estimulante y excita determinadas partes del cerebro.
Pero algunos estudios muestran que también es un constrictor de los vasos sanguíneos, lo que significa que los nutrientes vitales no llegan hasta el cerebro de la forma en la que deberían hacerlo. Si quieres estar bien despierto y concentrarte mejor, prueba con un programa de ejercicios en vez de cigarrillo. Estarás más alerta y le harás a tus pulmones un gran favor. ¿Qué sucedería si quisieras dejar de fumar pero no pudieras hacerlo? Tengo buenas noticias para ti. La Biblia tiene el remedio, amigo. Este es el manual de Dios para la humanidad. Y Pablo escribió lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que eso incluye el dejar de fumar. Puedes hacerlo. No estás obligado a fumar. Aún tienes la posibilidad de elegir. No es la voluntad de Dios que fumes. Y puedes estar seguro de que Él va a poner todos los recursos del cielo a tu disposición si realmente quieres abandonar el vicio. Hay muchos principios bíblicos que te ayudarán si quieres dejar el cigarrillo y otros vicios. Y el primero se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Has estado luchando durante años para dejar el hábito. Pero esta vez tú no vas a dejar. Tú no puedes lograrlo solo. Tú tienes que comprender eso. Vas a permitir que Dios te dé la victoria sobre el cigarrillo como regalo. Los regalos no se ganan, ni se lucha por ellos, solo se los recibe. Y puedas aceptar por fe que Dios te ha convertido en un no fumador. No eres un fumador que se está recuperando, no eres alguien que está luchando para dejar. Eres un no fumador porque Dios lo dice y es tan simple como eso. Aceptas el regalo que Dios tiene para ti y entonces comienzas a vivir tu vida realmente como un no fumador. Bueno, el siguiente principio lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. Y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deberíamos admitirlo, fumar es un pecado, porque destruye deliberadamente la creación de Dios. Sin embargo, el cristiano tiene el maravilloso privilegio de considerarse muerto al pecado. Y cuando los deseos son demasiado intensos como para sobrellevarlos, recuerda que estás muerto al pecado. Y cuando el diablo te susurra al oído que no puedes resistir, recuérdale que estás muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. Y recuerda que esos deseos duran unos pocos minutos. Puede parecer una eternidad, pero son solo unos pocos minutos. Haz varias inspiraciones profundas. Repite que estás muerto al pecado y sal del territorio del deseo. No estás indefenso. Puedes elegir no hacerlo. Y por último, San Pablo nos dice en Romanos 13:14 que deberíamos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer a los deseos de la carne. En otras palabras, libérate de toda tentación. Si Dios te ha dado el don de la victoria sobre el cigarrillo, ya no necesitas más ese paquete, ni los ceniceros, ni los encendedores. Libérate de todo eso. Si los dejas a tu alrededor, quiere decir que estás dudando de las promesas divinas y estás preparándote para fallar. Los no fumadores no necesitan ninguna de esas cosas. Y por la gracia de Dios, tú eres un no fumador. Así que líbrate de ellas. Amigo, amiga, a manera de conclusión, quiero decirte que la decisión es tuya. Por eso pregunto, ¿aceptarás el regalo gratuito de Dios? El regalo que Dios te ofrece y obtendrás la victoria. Debo admitir que puedes tener alguna lucha porque el diablo no te soltará tan fácilmente. Pero esos principios bíblicos han ayudado a millares de personas a abandonar el cigarrillo y pueden ayudarte a ti también. Solo debes elegir aferrarte a Dios. Pero tengo algo más que puede ayudarte a lograr esa libertad. Busca a alguien que puedas confiar y cuéntale lo que estás haciendo. Puede ser tu médico, tu pastor o alguien en la iglesia a quien le pidas que ore por ti 1 o 2 veces por día durante las próximas 3 semanas. Te sorprenderás los resultados que obtendrás cuando alguien más esté animándote y recordándote cuánto te ama Dios y cuánto desea que disfrutes plenamente de la vida. Si no tienes a nadie con quien hablar,
Trata de ponerte en contacto con el capítulo local de la Sociedad del Cáncer para ver si sus programas para dejar de fumar están disponibles en tu zona. También puedes buscar en la guía telefónica una iglesia adventista del séptimo día, porque en muchas de ellas se realizan programas de 5 días para dejar de fumar, que están considerados entre los más exitosos en el mundo. Y miles han abandonado el hábito con estos fantásticos programas y disfrutan de una vida más abundante. Cuanto más aprendamos acerca del cigarrillo, más obvio nos resulta que es una parte de nuestra sociedad a la que debemos despedir para siempre. Puedes hacer algo con respecto a ese flagelo si te niegas a ser parte del mismo. Dile que no a la industria que mató más personas que Osama Bin Laden. Deja de poner excusas y busca la ayuda que necesitas. Y comienza a vivir la vida abundante que Dios ha preparado para ti. Y recuerda, si Dios hubiese querido que fumes, te hubiese puesto un tubo de escape, un mofle, pero Dios hizo la nariz para respirar aire puro. Puedes tener la seguridad de que si llevas este problema a Dios en oración, Él te responderá. Porque Él desea más que nada que disfrutes de la vida más de lo que estás haciendo ahora. Él desea más que nada que puedas liberarte de todas esas cosas que están arruinando tu salud y que como resultado te impiden escuchar claramente su voz. ¿Cómo sé que Dios quiere ayudarte? Cuando me pongo a pensar en el largo camino que Jesús recorrió para asegurar tu salvación, sé que Él quiere verte disfrutando mucho más de la vida. La cruz es el argumento más poderoso a favor del cuidado divino y de su interés por ayudarte. Recuerda que Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Por qué no aferrarte al trono de Dios ahora mismo y aceptar el regalo que Él quiere entregarte? Oremos. Padre Celestial, cuando nos detenemos a contemplar el precio que tú pagaste por nuestra redención, cuando consideramos la cruz, sabemos que nos tienes en gran estima a todos nosotros. Y nos gustaría tener en nuestra vida todo lo que tú quieres que tengamos. Enséñanos a apoyarnos en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy, amigo y amiga. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a ir a Jesús y a su palabra. Hay victoria y vida abundante en Jesús. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.